Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos dejó el Señor Jesucristo, escrito está: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en misericordia. Vamos a compartir en este día la bendita palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, el capítulo 2, desde el versículo 7 al 17. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el nuevo mandamiento, versículo 7 en adelante. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios en este día. En misericordia, bendito Espíritu de Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios todopoderoso, infinito, invencible y soberano, que tu meditación sea en este día con la unción, con el poder, con el fuego del Espíritu de Dios, en misericordia. Bendito Espíritu de Dios, toca vidas, tú convences a las personas, toca corazones, llénales con tu bendita palabra, porque está escrito que tu palabra es espíritu y vida. El Evangelio es poder de Dios, escrito está, que transforma vidas, corazones, para que sean arrancadas de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo, en el nombre del Señor Jesucristo. Hazlo tú, Espíritu de Dios, en este día, en misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.
Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, habla del nuevo mandamiento, hermanos y hermanas. Recordemos, hermanos y hermanas, lo que está escrito en la ley de Moisés. Dice la Biblia, amarás, dice, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, hermanos y hermanas, en la ley era el amor al prójimo. Si tú me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo te aborrezco. Esa era la ley de Moisés, hermanos y hermanas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos trae una nueva manera de amor, una nueva forma de amar entre la iglesia, entre los hijos de hijas de Dios, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Porque todo dice que pasará, hermanos y hermanas. Las lenguas, la profecía, todo pasará, hermanos y hermanas. La fe, la esperanza y el amor dice que perdurarán por la eternidad. Pero el mayor de todos, dice la Biblia, es el amor. Hermanos y hermanas, miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 respecto a lo que estoy hablando de la ley de Moisés. Cuando era el ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero miren lo que dice la Biblia al respecto. Dice el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren, hermanos y hermanas, cómo era la ley. Y esa ley tenían que cumplir, hermanos y hermanas, los israelitas que salieron de la esclavitud. Tenían que cumplir toda la ley, hermanos y hermanas, porque si violaban un solo mandamiento, ya caían en desobediencia de todos los mandamientos que les dio en ese tiempo en el monte Sinaí, ahí nuestro amado Padre Dios a Moisés. Entonces ahí estaba este mandamiento, como decir. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, por amor a la humanidad, Él nos demuestra el amor, valga la redundancia, hermanos y hermanas, nos demuestra el amor como viene y muere por nosotros aquí en la cruz del Calvario y nos trae una nueva manera de amar entre hijos e hijas de Dios. Y de la manera como Él nos explica, nos dice en la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. Vean, hermanos y hermanas, amad a vuestros enemigos, amad, en otras palabras, a tu prójimo, porque ellos son nuestros prójimos. Aleluya. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que cumplir los mandamientos, lo que nos manda en su palabra, cuando nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el nuevo mandamiento, hermanos y hermanas, cuando dice el Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en eso conocerán, así está escrito, conocerán los del mundo, los de afuera, que ustedes son mis discípulos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo mandamiento, hermanos y hermanas, en la iglesia del Señor Jesucristo por la faz de la tierra. Amar a nuestro hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu hermano, amarás a Dios. Ahí somos hijos e hijas de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vean, hermanos y hermanas, la manera, el nuevo mandamiento que nos trae nuestro amado Señor Jesucristo en la dispensación de la gracia, en la dispensación del bendito Espíritu de Dios. ¿Para qué dice que amemos? Dice: a nuestros enemigos y a todos los que nos ultrajan, a todos los que nos ofenden, a los que nos vituperan.
a los que levantan falso testimonio contra nosotros. ¿Para qué dice la Biblia? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vean, hermanos y hermanas, la palabra. Ahí somos hijos de Dios, porque todo pasará, pero el amor permanecerá para siempre. Porque el mayor de todos los frutos del bendito Espíritu Santo de Dios es el amor. Porque el amor es un fruto del Espíritu de Dios. Todas las personas que ya están llenas, ungidas con el poder, con la unción y el fuego del Espíritu de Dios, están llenas de amor, del amor de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para poder nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos, el amor fraternal en las congregaciones. Tenemos que estar llenos de la unción, del poder y del fuego del Espíritu de Dios. Ahí vamos a poder amar, como dice nuestro Señor Jesucristo, aún a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, pero llenos del Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, porque ese es un fruto del Espíritu de Dios que está morando en los hijos e hijas de Dios, ya convertidos realmente, nacidos de nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Aleluya. Y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la benignidad de nuestro Padre Dios, el amor que tiene a la humanidad. Porque, hermanos y hermanas, nuestro Padre Dios, Él ama al ser humano, ama al pecador, ama a las personas. Lo que aborrece, hermanos y hermanas, es el pecado. De eso tenemos nosotros que cuidarnos, de no vivir en las concupiscencias, en el pecado aquí en la faz de la tierra, porque nuestro Padre Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Hace salir, dice, el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si tú amas, hermano y hermana, solamente al que te ama, solamente al que te toma atención, al que te da cariño, amor de Dios, si amas solamente a Él, ninguna recompensa tendremos. Si amamos solamente, dice nuestro Señor Jesucristo, a los que nos aman, no tendremos recompensa en el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Es decir, no hacemos nada de extraordinario, hermanos y hermanas. Así dice la Biblia, así dice el Señor Jesucristo. Como decir, no hacemos nada de bueno. Aleluya. Porque tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a los que nos vituperan, amar a los que nos maldicen, amar a los que nos ofenden, porque todo pasará, hermanos y hermanas, todo pasará. Permanecerá la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos, dice la Biblia, es el amor. Aleluya. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren el versículo 48, lo que dice de la palabra. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos y sed perfectos, como yo soy santo, como yo soy perfecto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así está escrito, que hace salir el sol, como dice la palabra, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, miren la bendita palabra respecto del amor, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, el nuevo mandamiento, dice, hermanos y hermanas, lo que estamos meditando en este día. En Juan 13 encontramos, en el Evangelio de Juan, versículos 34 y 35. Ese es el nuevo mandamiento, el que voy a leer en este momento. Dice la Biblia en el versículo 34, el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento, hermanos y hermanas. La iglesia de Dios
aquí en la faz de la tierra tiene que estar llena del amor de Dios, el fruto del Espíritu de Dios, el amor con los hermanos, en las hermanas, en los hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. No me cansaré, dijo el apóstol Pablo, de escribirles lo mismo y lo mismo, y así también nosotros, hermanos y hermanas, no nos cansaremos de decirles, de exhortarles, de hablarles, de predicarles del amor de Dios, hermanos y hermanas, porque todo pasará, pero el amor, eso perdurará, eso permanecerá por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando nosotros le amamos al Señor Jesucristo, le obedecemos la palabra, pero cuando nos amamos entre nosotros, como dice el Señor Jesucristo, el nuevo mandamiento que Él nos da, que nos amemos unos a otros, ahí dice la Biblia que en eso conocerán ellos, los de afuera, viéndonos la manera de vivir delante de Dios, que vivimos en el amor de Dios, que practicamos el amor de Dios. Ahí conocerán que somos discípulos del Señor Jesucristo, del que nos llamó, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En eso conocerán los de afuera, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí vamos a ser conocidos por los del mundo, como dice la Biblia, vamos a alumbrar en medio de las tinieblas. Para eso nos llamó el Señor Jesucristo, para que seamos lumbreras en medio de las tinieblas, luz del mundo, sal de la tierra, luminares del mundo, cartas abiertas, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Ahí van a saber ellos también que somos discípulos, soldados del Señor Jesucristo, si nos amamos unos a otros aquí en las congregaciones, en las iglesias del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Pero sigamos meditando la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, respecto del amor. Y vamos a 1 Corintios, hermanos y hermanas, en el capítulo 13. Ahí nos habla, hermanos y hermanas, también del amor de Dios. No estamos hablando del amor mundano, hermanos y hermanas. No estamos hablando del amor de la carne. No estamos hablando del amor de las concupiscencias de la carne. No es ese amor pervertido, perverso y podrido de la carne. Porque ese amor solamente es mirando al ser humano. Porque ese amor es ficticio. Ese amor es carnal. Ese amor es diabólico. Ese amor hace daño, ese amor de la carne. El amor mundano. El amor mundano solamente con los ojos carnales nomás. Cuando ya la persona que ha sido amada aparentemente, entre comillas, ya pasa el tiempo y ya el que ha dicho yo le amo, le está poniendo la mirada en otras personas, ya está dirigiendo la mirada por otro lado. Eso no es amor de Dios, hermanos y hermanas. Ese es amor de la carne. En este mes ya han de estar con el amor de ellos, los evangélicos y evangélicas también festejando ya el día del diablo de San Valentín. Ya han de estar yendo a festejar al diablo de San Valentín, el día del sexo, el día de la fornicación, el día del adulterio. Eso han de estar yendo a festejar los evangélicos y evangélicas que no están convertidos y nacidos de nuevo, no están verdaderamente convertidos al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El amor de Dios es otra cosa, hermanos y hermanas, ese perdura. Porque todo pasará, dice la Biblia, todo, aún la fe, la esperanza pasará, pero el mayor de todos permanecerá, perdurará el amor. Aleluya, en los corazones de los hermanos y hermanas que están verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 13, vamos a meditar, ahí habla al respecto del amor de Dios en los corazones de las personas, de los hermanos y hermanas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ven, hermanos y hermanas, así tú hables lenguas, hermano o hermana, lenguas humanas o angelicales, así tú estés lleno de los dones del Espíritu de Dios, así hagas milagros,
hagas señales, hagas prodigios, pero si no tienes el amor de Dios, si no tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones, nada somos delante de Dios, hermanos y hermanas, aleluya. Dice, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, algo que no tiene sentido. Cuando van y golpean un metal, ¿para qué aprovechan? No sirve para nada, hermanos y hermanas. Eso somos si no tenemos amor, algo sin sentido, algo que está muerto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no tenemos amor de Dios en nuestras vidas, así hablemos lenguas, dice la Biblia, lenguas humanas y angélicas, angelicales. Aleluya. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, hermanos y hermanas. Así yo tenga el don de profecía, hermanos y hermanas, entendiese todos los misterios, yo tenga el don de ciencia y todos los misterios, que entendiese del reino de los cielos, pero si no tengo amor de Dios morando dentro de mí, nada soy. Así haga milagros, así haga señales, así haga prodigios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque en aquel día, dice la Biblia, muchos me dirán, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre yo sané a los enfermos. Pero dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, que Él nos dirá, yo les declararé, nunca les conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué no les conoció? Porque no andaban en el amor de Dios, porque carecían del amor de Dios, porque no tenían el amor de Dios morando en sus corazones, morando en sus espíritus, porque estaban faltos de amor. Nunca les conocí. Así dice que declarará nuestro amado Señor Jesucristo. Así hagamos milagros, hablemos lenguas, demos, como dice más abajo, nuestro cuerpo para ser quemado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe. Vean, hermanos y hermanas, así tengamos toda la fe del mundo, la fe de Dios morando en nuestras vidas, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada somos, hermanos y hermanas, sin el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Padre Dios, cuando dice la Biblia, de tal manera, dice la Biblia, dice nuestro Padre, amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada somos delante de Dios, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sin el amor de Dios no somos nada ni nadie, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dice la Biblia, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Más valoro, dijo el Señor Jesucristo, la misericordia más que cualquier sacrificio. Más valoro la obediencia más que cualquier sacrificio. Cuando Samuel llega donde el rey Saúl y le va a exhortar porque le desobedeció a nuestro padre, y Saúl se justificó y dijo, yo hice todo, yo obedecí lo que me mandó Jehová. Pero Samuel le dice, ¿qué valora más? Cuando Saúl había traído los animalitos del pueblo de Amalek para sacrificar, dijo a tu Dios. ¿Qué valora más? Le dijo Samuel a Saúl. La obediencia más que cualquier sacrificio. ¿Se complace Dios en los sacrificios o en la obediencia? O que tú, hermano o hermana, le obedezcas la palabra, o que tú, hermano y hermana, vivas por la palabra, o que tú, hermano o hermana,
practiques la palabra. Porque si le amas al Señor Jesucristo, y Él lo dijo, si tú me amas, guardarás mi palabra, y el Padre te amará, y ahí vendremos y haremos morada dentro de ti, y nos manifestaremos a ti. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. La palabra, los mandamientos son para obedecer, no es solamente para leer, no es para ser nosotros solamente oidores olvidadizos, como dice la Biblia, sino obedientes a la palabra. Porque si nosotros decimos que amamos al Señor Jesucristo, tenemos que andar en obediencia como Él andó aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, obediente a nuestro amado Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Porque si tú estás en la desobediencia, hermano o hermana, no vas a tener la victoria aquí en este mundo. No eres hijo o hija de Dios, porque estás desobedeciéndole al que te llamó, al que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Tu camino va a ser infructuoso si no le obedeces la palabra. El Señor Jesucristo claramente predicó, hermanos y hermanas: el que oye mis palabras y las hace, yo le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Que edificó su casa sobre el Señor Jesucristo. Él es la roca firme para nosotros. Aleluya. Vinieron los vientos, los torrentes, vinieron los problemas, las dificultades, golpearon con ímpetu contra aquella casa, y no cayó la casa, porque estaba fundada sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: el que escucha mis palabras y no las hace, no las practica, yo le compararé al hombre, a la persona que fundó, que edificó su casa en la arena, cuando vinieron los problemas, las dificultades, los torrentes, las pruebas, los huracanes, los mares, dieron con ímpetu contra aquella casa. La casa cayó y fue grande su ruina, fue destruida aquella casa, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque si nosotros estamos en las iglesias de evangélicos y evangélicas y no obedecemos la palabra, hermanos y hermanas, al final va a caer la casa y va a ser grande tu ruina. Así dijo el Señor Jesucristo, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y si repartiese todos mis bienes, dice, hermanos y hermanas, la limosna, la caridad, como Cornelio, hermanos y hermanas. Recordemos lo que Cornelio, él era un hombre, como dice, lleno de compasión, lleno de piedad, lleno de misericordia. Él hacía limosnas, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y él se agradó, nuestro Padre, de Cornelio, hermanos y hermanas. Aleluya. Pero ese hombre estaba lleno del amor de Dios, hermanos y hermanas. Por eso le agradó a nuestro Padre y le envió un ángel para que le diga qué le faltaba que haga Cornelio para que vaya al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El amor, dice, es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Aleluya. No guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Aleluya. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que habla del amor sufrido. El Señor Jesucristo fue el que sufrió nuestros dolores. Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Quién ha sufrido más que el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas? Nadie puede decir que ha sufrido más que el Señor Jesucristo. Aleluya. Por amor a nosotros vino aquí, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, hermanos y hermanas, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque Él vino, dice la Biblia, a rescatar todo lo que se
se había perdido. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Benigno el amor, no tiene envidia el amor, no es jactancioso, no se envanece, no está lleno de soberbia, ni de altivez, ni de orgullo, ni de vanagloria. El amor es el hermano o la hermana que está lleno del amor de Dios. Aleluya, no se envanece, no es jactancioso, no tiene envidia. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ven, hermanos y hermanas, ese es el amor de Dios. No es el amor ese carnal mundano con el cual ustedes creen que ya, porque vienen, igual que los mundanos, porque ya vienen las festividades dedicadas al diablo, a ese de San Valentín, para ir a practicar el sexo, la fornicación, y a eso le llaman amor. A unos evangélicos y evangélicas, a la fornicación, a ofenderle a Dios, a pecar contra Dios, a eso le están llamando amor. Hermanos y hermanas, ese no es nada amor. Hermanos y hermanas, eso es vulgarmente lo que se llama sexo. Eso es apetito de la carne, apetito carnal tuyo. Eso no se llama amor, porque se acaba el apetito y se acaba el amor. Hermano y hermana, en cambio el amor de Dios dice que permanece para siempre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, no hace nada indebido el amor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Así está escrito, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El amor de Dios en los corazones de los hijos e hijas de Dios no se envanece, no hace injusticia, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Aleluya. Miren, hermanos y hermanas, las profecías se acabarán, no perdurarán, no permanecerá. La profecía no será eterna, hermanos y hermanas, como está escrito. Ya después no hay necesidad de que nadie nos enseñe las cosas, hermanos y hermanas, porque el Espíritu de Dios que mora en los hijos e hijas de Dios, Él nos muestra y nos mostrará lo que ha de venir a través de sueños, visiones y revelaciones. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Vean, hermanos y hermanas, cuán importante el amor de Dios morando en los corazones de los hermanos y de las hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y miren lo que está escrito en el versículo 13 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Y ahora dice el apóstol Pablo, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vean, hermanos y hermanas, el más importante, el que tiene que estar dentro de los corazones de los hermanos, de las hermanas, de los evangélicos y evangélicas, ya convertidos verdaderamente al Señor Jesucristo, ya nacidos de nuevo de agua y de espíritu, en lo más importante, morando el amor de Dios en los corazones, hermanos y hermanas, como dice el apóstol Pablo. No me cansaré de escribirles lo mismo y lo mismo. De aquí, hermanos y hermanas, no nos cansaremos de decir que el amor es lo más importante en las iglesias, entre hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Ahí somos llamados hijos de Dios, ahí somos hijos del Altísimo, el que hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre malos y buenos, porque Él es misericordioso, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren el amor de Dios en el corazón de las personas, de los seres humanos, de los hijos e hijas de Dios. Lo más importante, hermanos y hermanas, ahí somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios, porque como dice la Biblia, así profeticemos, así tengamos los dones del Espíritu de Dios, hablemos nuevas lenguas, pero si no tenemos amor, así es tu cuerpo para ser quemado, nada somos delante de Dios, no somos nada, hermanos y hermanas, cuando el amor de Dios no está en nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos habla del nuevo mandamiento del que estamos meditando, lo que dice el Señor Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy. Eso es lo que estamos meditando, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo.
Jesucristo. Dice el versículo 7 de la lectura del capítulo 2 de Primera de Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Vean, hermanos y hermanas, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que es la palabra que habéis oído, los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, cuando Él entregó, hermanos y hermanas, a Moisés en el monte Sinaí. Ahí estaban los mandamientos, desde el principio, los mandamientos que habéis oído. Pero dice el versículo 8: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, el nuevo mandamiento que es verdadero en Él, en nuestro Señor Jesucristo, porque tanto amó Dios al mundo, dice la Biblia, el amor de Dios para con la humanidad, el amor de Dios para con los enemigos, porque nosotros todos habíamos pecado, todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, si es que estamos pecando todavía, hermanos y hermanas, en la faz de la tierra. Pero el amor de Dios, hermanos y hermanas, para que nosotros seamos rescatados de las tinieblas a su luz admirable por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Aleluya, y nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Un mandamiento que es verdadero en Él, en el Señor Jesucristo y en vosotros, porque las tinieblas, porque las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas van pasando, dice, hermanos y hermanas, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí le venció, ahí le derrotó al diablo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Las tinieblas, las obras infructuosas del diablo ya van pasando, porque brilla la luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, porque está escrito que en Él, en nuestro amado Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, porque Él dijo claramente: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Así está escrito: en Él está la vida, en ella hallamos vida, Él es la luz del mundo. Yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las tinieblas van pasando, porque el Señor Jesucristo ya vino a este mundo a deshacer todas las obras del diablo y de las tinieblas. Así está escrito, porque en Él estaba la vida, en Cristo Jesús está la vida, hermanos y hermanas, y la vida es la luz de los hombres. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la luz verdadera ya alumbra. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, la luz verdadera, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, Él es la luz verdadera. Si nosotros andamos con la luz verdadera, ya no andamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad, ya no somos hijos del diablo, porque, hermanos y hermanas, las tinieblas van pasando, pero la luz, que es el Señor Jesucristo, brilla en los corazones de los hermanos, de las hermanas, de los evangélicos y evangélicas, en las congregaciones que están verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, de agua y de espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, cuán importante el amor de Dios, el amor verdadero. Lo que dice el versículo 8, es el verdadero en Él, en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero miremos, hermanos y hermanas, respecto del amor. Vamos a mirar aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan, hermanos y hermanas. Veamos lo que dice del amor aquí el apóstol Juan, en el capítulo 4. Dice el versículo 7 del capítulo 4, refiriéndose al amor entre hermanos, entre hermanas, el amor fraternal, hermanos y hermanas. No vamos a confundir las cosas con el amor carnal, pervertido, perverso y podrido de la carne. No vamos a confundir, hermanos, porque ese amor de la carne se destruye, ese hace daño. Aleluya. Ese destruye tu alma en el fuego del infierno, porque es de la carne.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el sentir de la carne es muerte. Porque dice la Biblia, la carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesucristo. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Escrito está. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Ahí está, hermanos y hermanas, amados a la iglesia del Señor Jesucristo, a los hijos e hijas de Dios, verdaderamente convertidos. Amémonos unos a otros con el amor que nos dio el Señor Jesucristo, el amor de Dios que está en nuestros corazones, que ha sido dado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Ese es un fruto del Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿qué amor vas a tener, hermano y hermana? No hay ningún amor en los que no tienen al Espíritu de Dios. Ningún amor tienen, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el amor es de Dios, hermanos y hermanas. Solo de Él viene el amor perfecto, puro, sufrido, como dice, benigno, como dice la Biblia. No ese amor pervertido de tu carne perversa y podrida, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solamente el que ama, el que tiene amor de Dios en su corazón. Vean, hermanos y hermanas, aleluya. Todo aquel que ama, pero con el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, hablando de los hijos de Dios, que todos los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu de Dios aquí en la faz de la tierra, estos son y somos los hijos de Dios. Y hablando de los hijos de Dios, también dice que todos los que le hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nos dio poder, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nacidos de Dios, y conocemos a Dios, como dice la Biblia, como está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tanto amó nuestro Padre Dios al mundo. Dios es amor, por eso dio al mundo, a un mundo enemigo de Él. Tanto amó al mundo enemigo de Él, que dio a su Hijo unigénito para que muera aquí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna en el reino de los cielos. Ese es el amor de Dios, porque dio lo más preciado que Él tenía arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Cuando nosotros estábamos todavía de enemigos, aquí enemigos de Dios, Él dio a su Hijo único, unigénito, para que muera por los enemigos que éramos nosotros cuando estábamos en el mundo, viviendo en la perversidad, viviendo en la corriente del mundo, practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la verdad, ese es el amor, hermanos y hermanas. No me vengan a decir, hermanos y hermanas, que el amor de la carne, el amor físico, ese es amor. Ese no es nada amor, ese es apetito carnal tuyo, hermano y hermana. Ese es para que vayas a practicar la fornicación. Con ese amor de la carne adulteras, con ese amor de la carne vives en el mundo. Por eso no te apartas de las tinieblas, porque lo carnal está en ti, lo pervertido está en ti, lo podrido, lo pecaminoso ahí está metido dentro de ti. Con ese amor pervertido que dices que es amor, eso no es nada amor, es apetito tuyo para practicar el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero si vienes al Dios Altísimo, si te llenas del amor de Dios, ahí va a estar morando Dios en tu vida, ahí va a estar el Espíritu de Dios en tu corazón, ahí vas a tener amor de Dios en tu vida, ese amor que no hace daño, que no envanece, ese amor que es benigno, como dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El versículo 9 de la palabra dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vean, hermanos y hermanas, la palabra, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos y hermanas, ahí está el amor demostrado de nuestro Padre Dios para con la humanidad. Una humanidad que es pervertida. Aún hoy día, hermanos y hermanas,
A todos está llamando nuestro Padre Dios, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que no es la voluntad de nuestro Padre Dios que nadie se pierda, hermanos y hermanas. No es la voluntad de nuestro Padre Dios que se pierda el impío de la tierra, que se condene el impío de la tierra. No es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, porque el infierno, eso fue creado para el diablo y sus ángeles. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es tiempo, hermanos y hermanas, de reconciliarnos, porque no es voluntad de Dios que nadie nos perdamos, porque para eso, dice la Biblia, mostró el amor nuestro Padre, dice, mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que seamos rescatados de la muerte eterna, del pecado, de la basura, de la corriente del mundo, de las prácticas paganas del mundo. Seamos rescatados, hermanos y hermanas, de las tinieblas en donde vivíamos, muertos para Dios, muertos espirituales hacia su luz admirable. Por eso dice la Biblia, hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios es nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Él, que nos llamó para anunciar sus virtudes y nos sacó de las tinieblas, de la basura, del pecado, de la muerte eterna hacia su luz admirable, y nos liberó, hermanos y hermanas, de la esclavitud, de la muerte eterna, del infierno. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia aquí respecto del amor de Dios. Aleluya. En esto consiste el amor, dice el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios que nos demuestra Dios, que tiene Dios para la humanidad, porque como dije hace un momento, hermanos y hermanas, Él ama a la humanidad, ama al ser humano, ama al pecador, pero Él aborrece al pecado, hermanos y hermanas. Él no vive en el pecado, Él no vive en un cuerpo lleno de pecado, en una cloaca de pecado. Él no vive, hermanos y hermanas, en la perversidad. Él no vive, hermanos y hermanas, en la inmundicia. Por eso nos dice, hermanos y hermanas, que nosotros no toquemos lo inmundo, que no vivamos en el mundo, porque nosotros somos de este mundo, pero nuestra ciudadanía, dice la Biblia, dice nuestro Padre, está arriba en el reino de los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, porque está escrito, hermanos y hermanas, que si habemos resucitado con nuestro amado Señor Jesucristo, pongamos la mirada arriba donde está el Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales, y ya no pongamos más la mirada en este mundo pervertido, perverso y podrido. Así está escrito en la bendita palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esto consiste el amor de nuestro Padre Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuándo vamos a amarle? Si aún ahora, hermanos y hermanas, si demostramos, si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar la palabra, tenemos que practicar la palabra, porque si tú dices que amas a Dios y desobedeces la palabra, eres un mentiroso, eres una hipócrita, eres un hipócrita, eres el fariseo de los últimos días, hermano y hermana, porque si tú dices que amas a nuestro Padre Dios, amas al Señor Jesucristo, y tú mismo desobedeces la palabra, eres un pecador escondido, hermano y hermana, ahí sentado agarrado a la Biblia, sigues siendo enemigo o enemiga de Dios, porque sigues de amigo o amiga del mundo, y el que es amigo o amiga del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en la persona que ama al mundo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Nunca vamos, hermanos y hermanas, a decir que le amamos a Dios cuando estamos en desobediencia, porque si me amas, guardarás mi palabra, y no el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así está escrito, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que obedezca mi palabra, el que viva por mi palabra, el que practique mi palabra, ese entrará en el reino de los cielos. Aleluya, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas,
lo que es el amor de Dios, como aquí lo que nos dice el apóstol Juan en la palabra respecto del amor de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en misericordia. Vamos a seguir, hermanos y hermanas, meditando en la bendita palabra de Dios. Dice el versículo 18, sigamos meditando, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 1 de primera de Juan capítulo 2, versículo 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la bendita palabra de Dios. El que dice que anda en la luz, el que dice que anda con el Señor Jesucristo, el que dice que obedece al Señor Jesucristo, eso es andar en luz. Si obedecemos al Señor Jesucristo, si practicamos la palabra, eso es andar en luz. Por eso dice la Biblia que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera, aquel que dijo: yo soy la verdad, la vida, la luz del mundo. Aleluya. Así está escrito en el versículo 9, hermanos y hermanas, de primera de Juan capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece a su hermano es un criminal espiritual. Y los criminales espirituales no tienen herencia arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que aborrece, el que anda enojado con el hermano, con la hermana. Aleluya. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que ni oremos y que ni llevemos la ofrenda delante de Él al altar. Por eso dice Él, dice claramente en la palabra, hermanos y hermanas: cuando traigas tu ofrenda, traigas la oración delante de mí, traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar. Anda, vete, primero reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, y luego ven, presenta la ofrenda en el altar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque si tú estás enojado, falta del amor de Dios en tu corazón, el Espíritu de Dios no morando en tu corazón, porque Él da el amor de Dios, Él pone el amor de Dios. Si estás enojado con el hermano, con la hermana, y estás orando, estás con la ofrenda delante del altar, no te está escuchando. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: deja la ofrenda en el altar y vuelve, vete, reconcíliate primero con tu hermano o tu hermana, y ahí ven, presenta la ofrenda. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si tú sigues aborreciendo a tu hermana o a tu hermano, o estás con el prójimo enojado o enojada, hermano y hermana, eres un criminal espiritual. Así dice la Biblia, hermanos, homicida espiritual. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Él todavía no le ha conocido al Señor Jesucristo. Él todavía está con la venda puesta en los ojos de Él. Él todavía vive con el entendimiento entenebrecido como los impíos de la tierra. Él todavía practica las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. Está, dice, todavía en tinieblas. Todavía no ha conocido, el hermano o la hermana, el evangélico o la evangélica, no ha conocido todavía el amor de Dios. No le conoce a Dios, en otras palabras. Ese sigue sirviendo al diablo, porque eso de vivir con falta de amor, eso de estar enojado o enojada con los hermanos o hermanas, ese es un diablo. El diablo te está gobernando. Estás haciendo caso a tu padre, al diablo. A ese haces caso. El Señor Jesucristo ya lo dijo claramente a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él, las órdenes de él, eso hacen, hermanos y hermanas, si están enojados y enojadas con los hermanos, con las hermanas o con el prójimo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Padre, Él no te está oyendo, por más que vivas orando. Él te ha dado las espaldas, porque tú todavía sigues obedeciendo al príncipe del mundo, al diablo. A ese estás obedeciendo. Las obras de vuestro padre el diablo, eso vives haciendo, eso vives practicando. A
del mundo, estás en la corriente del mundo. Eso amas, y ahí amas a tu príncipe, al diablo, porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al diablo. O amarás al uno o aborrecerás al uno. Así está escrito, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Porque si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, eres un mentiroso, eres un hipócrita, no te has convertido, no has nacido de nuevo y todavía sigues siendo hijo o hija del diablo, porque todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo o hija del diablo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Todavía está en tinieblas, todavía está este evangélico o evangélica practicando las obras infructuosas de su padre el diablo allá en el mundo, y no le ha conocido a Dios. Clarita la palabra, así dice la palabra, no lo digo yo, escrito está. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10 de la palabra, hermanos y hermanas: el que ama a su hermano permanece en la luz. El hermanos y hermanas, el que ama al hermano, el que ama a la hermana, ahí permanece en la luz, que es el Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, porque nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en Él está la vida, en Él estaba la vida desde el principio, y la vida es la luz de los hombres. Así dice la Biblia, escrito está, hermanos y hermanas. Ese es el hermano que permanece en la luz, el que ama a su hermano, el que ya ha perdonado al hermano o a la hermana, el que ya no está enojado con el hermano o con la hermana. Ese ya vive en luz, ese ya vive con el Señor Jesucristo, ese ya vive en la obediencia al Señor Jesucristo, ese ya obedece la palabra, ese ya no es un hipócrita, un fariseo de los últimos días. Ese ya es un hijo o una hija de aquel que nos llamó, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese anda en luz, el que ama a su hermano, ese permanece en el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Aleluya, y en Él no hay tropiezo. Vean esa bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En Él ya no hay tropezadero, ya no hay tropiezo. Ahí con tu ofrenda puedes venir delante de Dios y elevar tu ofrenda arriba al Altísimo, porque está escrito que la oración del justo, del que vive en la justicia de Dios, en la luz que es del Señor Jesucristo, puede mucho delante de Dios. Llega con olor fragante delante de Dios. Ahí te va a escuchar nuestro Padre cuando tú ya te hayas reconciliado, ya te hayas reconciliado con tu hermano o tu hermana, hermano y hermana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí ya no hay tropiezo, dice la Biblia, en el que ama al hermano, porque ya permanece en el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 11 de la palabra: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Vean, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. El que aborrece a su hermano vive todavía en la oscuridad, tiene la venda espiritual en sus ojos, en tinieblas, el entendimiento entenebrecido, es decir, vive en la desobediencia. Ese no le ha conocido a Dios, ese no anda en la luz que es del Señor Jesucristo. Aleluya, ese todavía vive en las tinieblas. Así dice la Biblia, el que vive aborreciendo al hermano o a la hermana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque un mandamiento nuevo nos dio nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros. Ese está en la desobediencia, ese vive todavía obedeciendo al diablo. El que todavía aborrece a su hermano, ese, como dice la Biblia, ese vive practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas allá en el mundo, arrastrándose en el pecado en el mundo. Allá vive ese todavía, ni le ha conocido a Dios, ni sabe quién es Dios, ni sabe quién es la luz del mundo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Está en tinieblas, dice, el que aborrece a su hermano. Así está escrito, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este está vendado, cegado los ojos espirituales. Este no mira, hermanos y hermanas, a la luz del mundo. Este no mira al Señor Jesucristo. Este no mira todavía al que nos llamó, al que dijo que Él vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este todavía vive
obedeciendo a su padre el diablo, a ese vive obedeciendo, y este no ha conocido la luz, porque este todavía no ha nacido de nuevo, porque este todavía, hermanos y hermanas, no está lleno del poder, de la unción y del fuego del Espíritu de Dios, para que el amor de Dios venga a morar en su corazón, en el corazón del evangélico o evangélica, cuando ya está convertido, nacido de nuevo, aleluya. Y ahí reconoce a Dios, ahí anda en luz, ahí anda con el Señor Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque si aborrece a su hermano, está en tinieblas, y el que aborrece a su hermano, ese es un homicida espiritual, ese no ha conocido todavía a nuestro Señor Jesucristo, y anda en tinieblas, dice la Biblia, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, hijos de Dios, hijos del Altísimo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que nosotros somos un pueblo especial, nación santa, hijos de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, porque ahí dice, ya siendo hijos de Dios, nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Así está escrito, porque Él vino en propiciación para nuestros pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si no amas, hermano o hermana, porque si aborreces a tu hermano o a tu hermana, todavía estás en tinieblas, todavía no conoces la luz, todavía sigues en el mundo. Allá estás, hermano o hermana, todavía practicando lo que el diablo pone en el mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque vuestros pecados han sido perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito, en ese nombre que sobre todo nombre. Os escribo a vosotros, padres, dice el versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Aleluya. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la manera, lo que dice el apóstol Juan aquí? Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cómo le conocemos a nuestro Papá Dios? ¿Cómo le conocemos? Cuando nosotros vivimos en la obediencia a la palabra, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, la palabra, porque el Señor Jesucristo ya lo dijo, que escudriñemos las escrituras. Si nosotros pensamos que en la palabra tenemos la vida eterna, así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya. Ahí le conocemos a Dios, cuando andamos en la obediencia a la palabra, cuando andamos practicando la palabra, cuando nos hemos apartado del mundo, cuando ya no practicamos las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Ahí le conocemos a Dios, hermanos y hermanas, cuando vivimos en la justicia, porque está escrito que los injustos, hermanos y hermanas, los que no le obedecen al Señor Jesucristo, no heredarán el reino de los cielos. Los injustos, dice la Biblia, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ahí le conocemos cuando le obedecemos, porque si nosotros decimos que le conocemos a Dios y vivimos en la desobediencia, hermanos y hermanas, somos unos mentirosos, unos hipócritas, unos fariseos de los últimos días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esa es la manera de conocerle a nuestro Padre Dios, porque si tú le dices yo amo a Dios y violas la palabra, eres un pecador escondido, hermano o hermana, eres un hipócrita más, un fariseo de los últimos días. No le has conocido a Dios, no andas en luz, es decir, tu padre sigue siendo el diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, llenos del poder, llenos de la unción, llenos del fuego del Espíritu de Dios, nacidos de nuevo, porque habéis vencido al maligno con el poder del Espíritu de Dios, del Dios vivo morando dentro de los jóvenes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esa es la manera de conocerle, hijitos. Dice, ahí le conocemos, hermanos y hermanas, a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros, vuelvo
vuelvo a decir, a redundar, cuando le obedecemos, hermanos y hermanas, porque si nosotros vivimos en la desobediencia, no le hemos conocido, no andamos en la luz, estamos, como dice la Biblia, con la venda espiritual, con el entendimiento entenebrecido, no razonamos, no entendemos, hermanos y hermanas, que sin santidad, sin obediencia a nuestro Padre Dios, nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque no toquéis lo inmundo, dice la Biblia. Porque cuando tú tocas lo inmundo, hermano o hermana, y estás todavía practicando el pecado en la inmundicia, hermano y hermana, todavía sigues siendo hijo o hija del diablo y sigues viviendo en la corriente del mundo. A él andas obedeciendo, porque nuestro Padre dice: no toques lo inmundo, porque nada inmundo heredará el reino de los cielos. Ninguna cosa mundana, podrida, perversa, podrida, mediocridades, conformismos, tibiezas, nada de eso, ni hipócritas, ni mundanos, ni evangélicos y evangélicas que practican el pecado heredarán el reino de los cielos. Aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo, Él viene, dice la Biblia, aleluya, por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Por esa iglesia viene nuestro Señor Jesucristo. Él no viene por la basura, hermanos y hermanas. Él no viene por los evangélicos y evangélicas que viven en la desobediencia, que ya tienen el entendimiento entenebrecido y que son los hipócritas que viven obedeciendo al diablo aquí en la faz de la tierra. Él viene por una iglesia inmaculada, dice, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Por esa iglesia viene, hermanos y hermanas. Pero es tiempo, hermanos y hermanas, de que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre Dios, como dice la Biblia, con ayuno, con lloro, con lamento, acercarnos al Monte Santo, acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí nosotros le conocemos al Padre. Ahí decimos que somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas, porque nadie puede decir que es hijo o hija cuando vive en la desobediencia. Nadie puede decir que es hijo o hija de Dios cuando es un hipócrita, cuando vive todavía practicando el pecado en el mundo. Porque ese tiene otro padre, el padre de ellos, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y no le has conocido a Dios, todavía estás en tinieblas, todavía estás cegado los ojos. Aleluya, todavía vives en la obediencia a aquel que te tiene allá todavía con el entendimiento entenebrecido, aquel que todavía te tiene ahí practicando el pecado. A ese le obedeces, es decir, no te has convertido, no has nacido de nuevo, no estás lleno del Espíritu de Dios, sigues aborreciendo a tu hermano o a tu hermana, no te has reconciliado con tu hermano o tu hermana, sigues todavía allá perdido en el mundo, hermano o hermana. Es decir, no le has conocido a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató, a aquel que nos sacó de la basura, de las tinieblas, y nos llevó a su luz admirable. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, porque solamente dice que heredarán y heredaremos el reino de los cielos los que entrarán al monte santo de Jehová, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo, ni ha jurado con engaño. Ese entrará arriba al reino de los cielos, ese vivirá con nuestro Padre arriba. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Como les dije delante, hermanos y hermanas, ¿cómo le conocemos a Él, hermanos y hermanas? Cuando vivimos en la práctica de la palabra, en la obediencia. Nuevamente recalco, ahí le conocemos cuando vivimos nosotros, hermanos y hermanas, practicando, obedeciendo, viviendo por la palabra. Aleluya. Ahí le conocemos a Dios, ahí somos hijos de Dios. Porque si me amas, dijo el Señor Jesucristo, guardarás mi palabra y el Padre te amará, y yo y el Padre vendremos y haremos morada dentro de ti.
Eres un mentiroso porque no guardas mi palabra. Eres un hipócrita porque no guardas mi palabra. Y así dices que eres hijo de Dios, porque no es que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará arriba al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dices que eres mi hijo, pero todavía te revuelcas en el mundo. Dices que eres evangélico y evangélica y agarrado o agarrada a la Biblia, vives practicando el pecado en el mundo, todavía no te conviertes, no me obedeces. Así está escrito, hermanos y hermanas. Así dice el Señor Jesucristo. No es que me diga Señor, Señor, entrará arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, continuando con la meditación, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos y hermanas, a vosotros jóvenes sois fuertes, pero la fuerza espiritual, llenos del poder, de la unción del fuego del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva, como dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así está escrito, refiriéndose al bendito Espíritu de Dios que habríamos de recibir los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Sois fuertes a los jóvenes porque habéis vencido al maligno, pero llenos del poder, de la unción y del fuego del Espíritu de Dios. Ahí para vencer al maligno, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así está escrito. Y ahí está el diablo para devorar a los evangélicos y evangélicas, mundanos y mundanas que están en las congregaciones en desobediencia, agarrados a la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Habéis vencido, jóvenes, dice al diablo, al maligno, pero cuando están llenos del poder del Espíritu de Dios para vencer al diablo en el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya puso al diablo bajo los pies de la iglesia verdaderamente convertida y nacida de nuevo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí permanece, hermanos y hermanas, la palabra. Vive, como dice la Biblia, la palabra en la tabla de nuestro corazón. Cuando nosotros ya estamos llenos del Espíritu de Dios, Él inscribe la palabra, Él guarda la palabra, Él injerta la palabra en nuestros corazones, en nuestros espíritus, aquí dentro de nosotros, el mismo Señor Jesucristo, viviendo, morando aquí en nuestros cuerpos mortales, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Vean lo que dice la bendita palabra. Ahí dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, pero fuertes con el poder del Espíritu de Dios. Aleluya, llenos del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva del Espíritu Santo de Dios aquí en la faz de la tierra para vencer al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 15 de la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Un mandamiento, hermanos y hermanas, un estatuto: no améis al mundo, no ames lo que está puesto en el mundo por el diablo, no ames lo que el diablo pone, lo que te ofrece en el mundo. No vivas en la corriente del mundo, no pongas la mirada en el mundo, porque entrará al monte santo de Jehová el que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo. Aleluya, no ames al mundo, porque ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú, hijo o hija de Dios ya nacido, nacida de nuevo, con el mundo, con el diablo, con Belial? ¿Qué tiene que ver el templo del Espíritu de Dios que eres tú, con el mundo, con los ídolos? ¿Qué tienes que ver tu hijo o hija de Dios con el diablo? En otras palabras, no tienes nada que ver con el mundo. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque nada tenemos que ver. ¿Qué concordia el Señor Jesucristo que vive en ti, que tú eres templo del Espíritu de Dios? ¿Qué concordancia tiene con el diablo, con Belial? ¿Qué concordancia tienen con las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué tienes que ver tu hermano o hermana con el mundo? No ames al mundo. Aleluya. Salid en medio de ellos, dice el Señor Jesucristo. Salid en medio de las perversidades del mundo y os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino
reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas, que no amemos las cosas del mundo, hermanos y hermanas, porque de modo dice nuestro Señor Jesucristo, que el que está en Cristo nueva criatura es nueva persona, es nuevo hombre, es nueva mujer, nacido de nuevo, ungido del Espíritu Santo de Dios, es nueva criatura. Las cosas mundanas, las cosas viejas pasaron en el Hijo o la hija de Dios, realmente convertidos y nacidos de nuevo. Pasaron las cosas viejas y he aquí, todas son hechas nuevas en el Señor Jesucristo, la nueva criatura, en donde nosotros, hermanos y hermanas, decimos: ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Porque, hermanos y hermanas, la nueva criatura, la que está nacida de nuevo, convertida verdaderamente al Señor Jesucristo, esa entrará al reino de los cielos. Porque no ames al mundo, hermano o evangélico o evangélica, porque si amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Así está escrito en la palabra de Dios. Y no heredarás el reino de los cielos, porque nada inmundo entrará arriba al reino de los cielos. Así dice la Biblia. Aleluya. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean, hermanos y hermanas, porque no puedes, dice el Señor Jesucristo, servir a dos señores. No puedes, hermano y hermana, estar puesta tu mirada en el mundo y también queriendo compartir la gloria de Dios con el diablo. No puedes servir al diablo, no puedes servir al príncipe de este mundo y también querer servir al Dios eterno, al Altísimo, al Creador del universo, porque nuestro Padre no comparte la gloria con nadie, peor con el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor de Dios del que estamos meditando no está morando dentro de ti, porque no tienes al bendito Espíritu de Dios, porque todavía sigues en el mundo practicando el pecado, porque todavía tu mirada está puesta en la corriente del mundo, todavía estás con tu mente carnal en el mundo, todavía practicas el pecado, es decir, todavía estás amando al mundo y el amor de Dios no permanece en ti, no está en ti, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Así está escrito: el amor de Dios, el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Es decir, que sigues con el entendimiento entenebrecido. El amor de Dios no mora en tu vida. No tienes el amor de Dios para amar al prójimo, para amar a tu hermano o a tu hermana y para amar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vean, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Todo lo que está en el mundo es vanidad, porque escrito está: el predicador dijo, el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es engaño, todo es mentira, todo es falso, todo es basura, todo es tinieblas. Los que aman al mundo todavía no le han conocido a Dios, no saben quién es Dios, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escuchen, hermanos, lo carnal, las concupiscencias de la carne, las pasiones desordenadas de la carne, lo que estás puesto tu mirada en la carne, todo lo carnal, lo perverso, lo pervertido, lo podrido de la carne, porque nuestra carne es enemiga de Dios. Aleluya. Porque si tú vives en tu carne, dice que morirás espiritualmente. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, entonces vivirás arriba en el reino de los cielos y no morirás espiritualmente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hermanos y hermanas, nuestros ojos nunca se cansan de mirar. Nuestros ojos, ellos pueden estar mirando día y noche y no se cansan de mirar, hermanos y hermanas, como está escrito, como dice el rey Salomón, también en Eclesiastés, hermanos y hermanas, cuando los ríos van al mar, el mar no se llena, así nuestros ojos no se cansan de mirar. Pero también, hermano o hermana, te digo una cosa, hermano y hermana, el infierno no se cansa de recibir a las almas, a las personas
desobediencia aquí en la faz de la tierra, y mucho más cuando son evangélicos y evangélicas que viven, hermanos y hermanas, todavía en la corriente del mundo practicando el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hermanos y hermanas, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanidad, todo es vanidad, dijo el rey Salomón, todo es basura, todo es pasajero, nada permanece. Todo, hermanos y hermanas, lo del mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios permanece para siempre, hermanos y hermanas. Es decir, hermanos y hermanas, nada vamos a sacar, hermanos y hermanas, de nuestras prácticas pecaminosas, de practicar el pecado, y mucho más si somos evangélicos y evangélicas, caemos en desobediencia, hermanos y hermanas, porque nos dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si tú amas siendo evangélico y evangélica al mundo, el amor del Padre no está en ti, sigues todavía en el mundo, allá está, vives todavía con el príncipe del mundo, que es tu Padre allá en el mundo, hermano y hermana, en el Señor Jesucristo. Y no está el amor de Dios en ti si llamas al mundo, porque ahí está en ti la vanagloria de la vida, y eso no proviene del Padre sino del mundo. Eso no proviene de nuestro Padre Dios sino del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, el versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, los deseos carnales pecaminosos, los placeres del mundo, eso es solamente por un momento. El diablo te hace practicar el pecado. El diablo te pone en bandeja de plata el pecado. El diablo te pone en tus ojos el pecado para que practiques, para que tú sigas amando al mundo, sigas en los deleites de tu carne, sigas en las concupiscencias, sigas ofendiendo a Dios, aún estando en la congregación, hermano y hermana, porque el mundo dice pasa, todo es vanidad, todo es pasajero, todo es engaño, todo es mentira. Todo no permanece en el mundo, nada de lo del mundo permanece. Pero dice la Biblia, hermanos y hermanas, el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios, Él permanece para siempre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Él permanece lleno del amor de Dios, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, hermano y hermana, todavía no has conocido la luz que es el Señor Jesucristo. Si estás amando al mundo, todavía estás en tinieblas, todavía estás aborreciendo a tu hermano o a tu hermana, todavía no te has reconciliado con Dios, todavía sigues practicando el pecado, hermano y hermana. Es decir, como está escrito aquí en la palabra, todavía las tinieblas te han cegado los ojos. Así está escrito, porque sigues amando al mundo y al príncipe del mundo, que es el diablo. A ese le vives sirviendo aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, ese es el nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Así dice la Biblia, y ahí dice la Biblia el nuevo mandamiento, amándonos unos a otros aquí en la faz de la tierra, los hijos e hijas de Dios. Ahí conocerán los de afuera que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice que ya no andaremos en tinieblas, porque ya amamos al prójimo, ya le amamos a nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios que hemos traído en esta tarde, como redundando y recalcando. No nos cansaremos de decir, como dijo el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, no me cansaré, dijo, de escribiros lo mismo y lo mismo. Y de aquí, hermanos y hermanas, en misericordia, no nos cansaremos de hablar del amor de Dios, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que todo pasará, hermanos y hermanas, absolutamente todo, pero lo que permanecerá, dice la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, dice la Biblia, es el amor. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la bendita palabra que hemos traído el día de hoy, hermanos y hermanas. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas. Vamos a reflexionar
¿De qué manera, hermanos y hermanas, estamos viviendo aún estando en las congregaciones, agarrados a la Biblia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿O solamente es una rutina que estamos haciendo, hermanos y hermanas, y seguimos viviendo en la desobediencia, seguimos viviendo en el pecado, seguimos viviendo de enemigos de Dios, seguimos tocando las cosas mundanas, hermanos y hermanas, y todavía no le conocemos a Dios, no le conocemos al que es la luz del mundo, todavía andamos en tinieblas, es decir, todavía obedeciendo al príncipe del mundo? Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos viviendo en las congregaciones? ¿Cuál es tu forma de vivir, hermano o hermana, en el Señor Jesucristo? Si estás obedeciendo a Dios, si vives en la obediencia, si vives practicando, ahí le has conocido a Dios, ahí estás andando en la luz, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y no améis al mundo, dice la Biblia, no améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así está escrito, es decir, el amor de Dios no está morando en ti, porque tú estás puesto tu mirada en el mundo, en las cosas que perecen, en la corriente del mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que el Dios de paz les bendiga, el Dios Altísimo les guarde, derrame del poder de la unción y del fuego del Espíritu de Dios.